que ustedes comenzaron a ver a partir del 2022. Para hacerles una introducción, este etiquetado frontal que nosotros observamos en los diferentes alimentos que consumimos o encontramos a diario, tuvo una serie de debates que comenzaron entre el 2000, a partir del 2016, 2018, a través también de congresos, bien, en los cuales se empezaba a debatir en función de los diferentes estudios que determinaban el gran avance de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población argentina y los datos de obesidad y que yo les mostré y trastornos de alimentación que les mostré en el inicio de la clase anterior, empezó a debatirse la posibilidad de este etiquetado frontal a través del uso de octógonos, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias actuales en relación a la materia de consumo de alimentos que realizan diferentes poblaciones, ¿no? Principalmente actualmente lo que se busca en materia de consumo de alimentos se relaciona en la preferencia que tienen los diferentes consumidores al, a la búsqueda de productos, no solamente de alta calidad, sino también a la búsqueda de alimentos que tengan una producción limpia, o sea que esos productos, esas empresas tengan un alto compromiso con el ambiente. También se busca tengan compromiso social, bien, que se desarrollen esos productos o esa materia bajo sistemas agrícolas sostenibles en el tiempo, además de que ese producto tenga ciertos caracteres organolépticos que son determinados por el sabor, color, olor, textura, bien, que, y que todos estos factores van a tener como eh, un impacto directo en que la población tenga una dieta más saludable y que sea más práctico a su vez también para consumir. Bien. Ay, perdón, se cerró la puerta de casa. La alimentación se vincula cada vez más con el concepto de bienestar integral del consumidor. Bien. Es así que en los mercados más globalizados, en donde hay una mayor competitividad, lo que se busca específicamente es que la información que figure en el rótulo sea de gran acceso a toda la población que va a consumir ese producto. Bien. Es así que el rotulado que nosotros vemos en los diferentes alimentos, específicamente este rotulado de octógonos, es tan importante para dar esa información al consumidor, además de todo lo que les comenté anteriormente de tendencias actuales de alimentación, etcétera, etcétera. Manejo de producto, etcétera, etcétera. Bien, esta información yo ya se las comenté, que se sabe actualmente que más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso. Y que eso está relacionado específicamente con el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y como así también la presencia de cáncer. Bien. Vamos a los datos en relación a lo que serían niños y niñas en edad escolar. Las estadísticas que yo ahí les puse la fuente de donde saqué todo esto, que lo saqué de la página de argentina.gov.ar de salud, alimentación saludable, para que después ustedes la busquen. En niños y niñas en edad escolar, el 30% de esos niños y niñas tiene sobrepeso o obesidad. También se sabe que en Argentina 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. Estos datos son interesantes y
Por eso es clave que también sepamos que las escuelas o los colegios en edad escolar tienen una participación, tienen una tarea muy importante en asegurar que nuestros estudiantes, los productos que se venden, no tengan, que sean saludables también, o que exista la posibilidad de que nuestros estudiantes, adolescentes, accedan a productos saludables, además de todo lo no saludable que a todos los niños o adolescentes generalmente les gusta, ¿no? Porque generalmente muchos de esos productos tienen acentuadores del sabor que liberan dopamina de manera rápida y directa, entonces generalmente lo que hace es que los busquemos más y querramos consumirlo mucho más que los alimentos saludables, ¿no? Acá en esta es un Data World Obesity que les copié en este código. En esa data, es una data que en este código cuando ustedes acceden muestra que Argentina está en la posición 28, en donde se ve que los hombres con obesidad dentro del país actualmente son en ese es el porcentaje de hombres es del 28,23 con obesidad y en mujeres es el 30,14. Bien. En los hombres estamos en el lugar número 28 dentro de los países y en mujeres estamos en la posición 56. Bien, es súper interesante para ver cómo se ve la obesidad a nivel mundial, bien, y en la actualidad. Bueno, el rotulado de los alimentos, claramente este rotulado surgió específicamente con el objetivo de imitar y teniendo como referencia a otros países en los cuales estos rotulados ya se habían establecido, identificar la posibilidad de que ese rotulado sea incorporado en nuestro país. Bien. Países, por ejemplo, como Chile, tienen el rotulado octogonal a través de octógonos desde el año 2016, por lo tanto ya tienen 9 años de implementación. Nosotros estamos recién entrando al tercero, que lo tenemos que contabilizar como el 2024, el primer año en que en todos los alimentos vimos el etiquetado frontal, porque esto fue a fines del 2022, si no me equivoco. Empieza el 2022 y hasta fines del 2023 las pequeñas y medianas empresas tenían la obligatoriedad de que todos los alimentos que ellos producían y que ya tuvieran todos el etiquetado nuevo, ¿bien? Porque claramente entre que se establece la ley y se empieza en vigencia, hubo una transición en donde muchas empresas tenían productos ya con rotulado viejo o anterior, entonces tuvieron que modificar su rotulado. Otras empresas se vieron obligadas a cambiar la composición de sus alimentos, ya sea a generar productos más saludables para evitar que tuvieran todos los octógonos, bien, y que eso tuviera un impacto en la venta, bien. Entonces hubo como una etapa en la cual muchos productos cambiaron, se generaron nuevos productos, otros seguramente se habrán dejado de vender como se vendían anteriormente. Pero bueno, les cuento más o menos cuáles son los países y el tipo de rotulados que tienen. Por ejemplo, en México también existen, no con octógonos, pero también se observa que se informa la cantidad de grasas saturadas, la cantidad de grasas trans, bien, la cantidad de azúcar, la cantidad de sodio, la cantidad de energía, a diferencia del octógono que nosotros no vemos energía por envase, bien. Y es obligatorio desde 2015 en México. En Ecuador hay un sistema de semáforos. El sistema de semáforos es como muy similar al que se usa generalmente en jardín, que el rojo indicaría mayor cantidad del producto. Entonces, por ejemplo, si vemos en Ecuador veríamos alto en grasa,
medio en azúcar, bajo en sal, ¿bien? Y este tipo de semáforo de forma de rotulado lo tienen desde el 2014 y es obligatorio, ¿bien? A ver, acá en los países les muestro, en Chile está en vigencia, en Ecuador está en vigencia, en México está en vigencia, en Perú el proyecto no está aprobado aún y en Uruguay tampoco estaba aprobado. Bien, en Chile entre el 2016 se ve igual que los octógonos nuestros. Si ustedes ven, el octógono es en negro, bien, de color negro, y las letras en blanco, bien, y indican alto contenido en azúcares, grasas saturadas, calorías y alto en sodio. Esto sería en Ecuador, bien. Esto sería en el Reino Unido. Bueno, energy les da la cantidad, fat, que serían lípidos, saturated serían los lípidos, bien, sugars, que serían las azúcares o carbohidrates, y salt, el sodio, bien, y los valores que están por referencia. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta ley específicamente? La ley de etiquetado frontal es ley de etiquetado frontal y tiene como título promoción de la alimentación saludable. Es la 27.642 y tiene 3 objetivos. Garantizar específicamente el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, dar información nutricional, que ustedes ya saben qué es la información nutricional porque lo vimos hace una hora en nuestras clases. Comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para asegurar los derechos de las y los consumidores, advertir a las y los consumidores sobre los excesos en azúcares, excesos en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y calorías. Otra de las funciones que tiene es prevenir la malnutrición de la población y reducir enfermedades crónicas no transmisibles. Ya sabemos cuáles son las crónicas no transmisibles, ¿no? Diabetes, cardiopatías, cáncer, ¿qué más? Obesidad, ¿bien? Quienes están obligados a cumplir con esta ley son todas las personas, ya sea humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboran, fraccionen, si envasen, encomienden, envasar o fabricar, distribuyen o comercialicen o importen y pongan su marca o integren parte de la cadena de comercialización de alimentos, bien, y bebidas analcohólicas de consumo humano en la República Argentina. Es así que estamos hablando de todas las industrias, bien, pequeñas y medianas empresas que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, bien, distribuyen y comercialicen, importen diferentes tipos de alimentos, bien. Tienen la obligatoriedad de cumplir con esta ley de alimentación saludable, ley de etiquetado frontal y promoción de una alimentación saludable. ¿Dónde van a encontrar los sellos? Los sellos los vamos a encontrar en la cara principal. Ustedes ya saben dónde está la cara principal, o sea, dónde está la denominación del producto, el nombre en el cual se le asignó a ese alimento, bien, nombre de venta, bien. Y generalmente lo van a ver en letras en mayúscula, imprenta, y va a detallar específicamente códigos de advertencia, de exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y exceso en calorías. ¿Está? Si contiene edulcorantes, ese producto tiene la obligatoriedad de tener una leyenda debajo del producto, de la cara principal, que va a decir contiene edulcorantes, y la leyenda dice contiene edulcorantes no recomendable en niños y niñas, porque los edulcorantes no pueden consumir nuestros niños y niñas, ¿bien?
Si contiene cafeína, por ejemplo, el envase debe contener debajo de los sellos de advertencia una leyenda que dice: contiene cafeína, evitar en niños y niñas. Entonces, para esas dos leyendas deben estar, además de los sellos octogonales en negrita, de todos los excesos que les nombré. ¿Okay? El sello de advertencia tiene varias disposiciones. Son de color negro, con borde y letras de color blancas en mayúscula. El tamaño que debe tener ese octágono es un tamaño no inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase. No debe estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. O sea, tiene que tener una visibilidad clara y de fácil acceso y visible al consumidor. Bien, los valores máximos que tienen o que están permitidos en diferentes alimentos son valores, ya sea por ejemplo para azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio. Son límites que están establecidos del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Y en cuanto al valor energético, la autoridad de aplicación debe establecer parámetros específicos para la determinación de ese valor energético. Entonces, la cantidad de excesos están siempre determinados a un perfil de nutrientes que se estableció por la Organización Panamericana de la Salud, que se observó que cuándo sería el valor máximo y cuándo estaría en exceso. En el caso, por ejemplo, de concentrados líquidos o en polvos, ya sea, por ejemplo, los jugos TAN, se me viene acá, para preparar bebidas, se debe tomar la estandarización del producto reconstituido, bien, según la declaración realizada por el fabricante en toda la inscripción del producto, bien. ¿Quiénes son productos exceptuados? O sea que no están obligados a llevar sellos. Los mismos, hay algunos que son los que coinciden que están exceptuados de llevar información nutricional. Por ejemplo, el azúcar común, los aceites vegetales, los frutos secos, la sal de mesa. ¿Bien? Ellos están exceptuados. La declaración, por ejemplo, de la cantidad de azúcares en los alimentos envasados, se debe declarar la cantidad de azúcares que contiene el producto. Ya vamos a hablar de algo que ocurrió en relación a la cantidad de azúcares y en relación a productos que tienen como en su materia prima alta cantidades de azúcar. Se declaró, ya vamos a ver que actualmente hubo un cambio en la declaración de ese octágono. Y ya vamos a ver por qué. Lo vemos en unos minutos. Por ejemplo, está prohibido en envases, alimentos y bebidas analcohólicas que tengan, por ejemplo, algún sello de advertencia, no pueden incorporar en sus envases, por ejemplo. Información nutricional complementaria, si esta bebida, este alimento y bebida analcohólica tiene algunos de los sellos de advertencia cualquiera, no puede poner información nutricional complementaria, o sea, no puede decir, bueno, esta gaseosa tiene exceso en azúcares, pero es altamente energizante para esto, tiene esto otro positivo. O sea que no se tiene que desviar la información, ¿está? Tampoco puede tener logos o frases con el patrocinio o avales, por ejemplo, de sociedades científicas o asociaciones civiles. Esto generalmente está asociado, que ustedes habrán visto en un momento de su historia, algunas bebidas analcohólicas que tenían la imagen, bueno, ahí ya les voy a decir, o decían producto generado por tal institución científica. Ya ese tipo de información está prohibido usar cuando tienen alguno de los sellos de advertencia. Otra de las cosas que no pueden existir en ninguno de los envases son personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, jugadores de fútbol, celebridades, deportistas, mascotas, elementos interactivos. Ya no puede haber, por ejemplo, entrega de obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos, ¿bien? Eso no puede existir porque
generalmente estos productos, que son en su gran mayoría, que tenían exceso en azúcares, excesos en grasas, generalmente ponían personajes infantiles, animaciones, o celebridades o deportistas para aumentar el consumo, ¿bien? O porque llamaban la atención. También hay algunos que hacían concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales, que estimulaban la compra del producto. Entonces te ganabas la entrada a un musical, te ganabas la entrada a un teatro, a un juego, etcétera, etcétera. Nada de eso puede existir cuando hay alguno de los sellos que les mostré. Sí, Profe, sí. esos también que, por ejemplo, traen códigos para ingresar a una página, todas esas cosas para cargar, esas cosas tampoco sería. Tampoco. Salvo que sea, hay algunos productos que actualmente se está usando que lo que hacen es, te pueden cargar un sello, pero lo que te lleva generalmente, algunos productos que vi, te llevan a darte información de elaboración del producto, de la materia prima, donde se originó, de qué compromiso tiene la empresa con el medio ambiente. Eh, ¿Qué más? La huella de carbono, donde se evalúa la trazabilidad completa del producto desde el origen hasta el producto final. Por ejemplo, en algunos, no sé, en algunas bebidas analcohólicas, lo he visto, en algunas bebidas alcohólicas, a esos sellos en donde vos los escaneás y generalmente ves este tipo de información, pero no de llenás con un código y todo lo demás. ¿Está? Eso está prohibido. Ah, ok. Después, publicidad, promoción y patrocinio. Bueno, está prohibida la publicidad, promoción, patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que contengan algunos de los sellos, ya sea dirigida a niños, adolescentes y niñas. ¿Está? No se puede resaltar declaraciones nutricionales complementarias. O sea, por ejemplo, vos podés decir que este producto tiene alto exceso en grasas saturadas, exceso en azúcares, exceso en grasas totales y ponerle, pero tiene omega 3, omega 9, eh, tiene magnesio o tiene calcio, ¿bien? Porque tiene un sello de advertencia, ¿no? Si no lo tiene, sí se puede poner, ¿ok? Eso es como que para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá les puse algunos ejemplos de algunas imágenes que se relacionan a lo que les acabo de comentar. Vieron algunos seriales, tenían algunas imágenes. Estas generalmente llamaban mucho la atención a los niños, bien, en la compra. Ustedes saben que la visualización es un factor importante, que lo consumiera un jugador de fútbol también llamaba la atención a niños y niñas, que tuviera Papá Noel, esto fue un clásico de Coca-Cola 1000 años usándolo, eh, reversionado en diferentes momentos de la historia. Esto ya está prohibido, ¿no? Los establecimientos educativos, con los datos que yo les mostré de obesidad, actualmente tienen una función muy importante, no solamente en educar a los estudiantes para que tengan conocimiento de lo que implicaría una alimentación saludable. Yo sé que en muchas escuelas estatales o privadas se trabaja desde el jardín en tener un día en lo que se consumen alimentos, ya sea producidos en su casa, otro día se consumen frutas, otro día se consumen proteínas de origen que hayan fabricado en su casa, o sea, que hayan elaborado, perdón, fabricado no sería elaborado, su papá, su mamá, o sus familias, mejor dicho, para no ponerlo en estereotipos, para no ponerlo en binario, ¿no? Lo que hayan armado, porque tenemos una gran diversidad de familias. Eh, También hay días que pueden llevar alguna galleta que compran en el supermercado. Entonces, desde edades muy tempranas es clave la educación y en informar a nuestros estudiantes
hijos, hijas, sobrinos, de la importancia de, etcétera, etcétera, ¿no? Como para decirles, de educarlos en una alimentación saludable y de ayudarlos a que los niños y niñas entiendan la importancia de mantener una dieta balanceada, ¿no? Los establecimientos educativos están obligados por el Consejo Federal de Educación, y está escrito en la ley, a promover la inclusión de contenidos mínimos dentro de lo que sería el programa o la currícula, bien, de información nutricional, bien, en relación a la importancia, al conocimiento de las moléculas biológicas, de la importancia de una dieta balanceada, de la importancia de consumo de alimentos, de la dieta, del agua, de nutrición, etcétera. Están tanto en todos los niveles, nivel primario, nivel inicial, primario y secundario. Generalmente está prohibido vender en los kioscos alimentos en los colegios, bien, alimentos y bebidas analcohólicas que contengan algunos sellos de advertencia o leyendas precautorias. ¿Qué les puedo decir? La realidad es que no se hacen en algunos colegios o escuelas, no se controla. Entonces el acceso a esto por niños y niñas es bastante fácil, salvo que haya una educación que parta de las familias desde edades tempranas en la importancia de evitar el alto consumo de bebidas analcohólicas. O sea, ya no solamente hablamos de gaseosas, sino también de aguas saborizadas, de jugos que generalmente a nivel nutricional son bastante poco su nutrición, al contrario, son bastante dañinos para la salud. Si hay un sello, no podrían ser vendidos ni promocionados en los establecimientos educativos. La realidad, no digo que todos, pero esto es lo que dice la ley. No digo que todos no lo cumplan, pero por lo que yo he visto, es muy común ver esto. Y de hecho ustedes habrán visto que generalmente muchas de las cosas no saludables están como más a la vista en los kioscos. Sanciones. Profe, Sí, profe. sí, sí. Bueno, yo fui docente, ¿no? Y en la escuela pasaba eso, de que los chicos ya venían con la gaseosa comprada desde la casa y a las Sí, 9 de la mañana ya estaban tomándola. Y yo, sí, bueno, todo lo que estás contando antes de la ley yo ya lo hacía, ¿viste? Como mamá me pasaba. Y sí. después también, ¿sabés lo que pasa? Es que en la heladera, por ejemplo, de las escuelas, de los kioscos, Uh-huh. hay más de todo esto que de agua, por ejemplo. A veces quedan 3 aguas contra todo lo que acabamos de decir recién de las gaseosas o jugos con muchos azúcares y ese Sí, tipo de cosas. sí. Entonces los chicos no se ven con otra opción de comprarse un juguito, una gaseosa. Sí, 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 tal cual, coincido plenamente. No se cumple, pero bueno, es clave también desde edades tempranas la promoción de alimentación saludable, ¿no? En el sentido de que como familias es clave educar a nuestros niños, niñas en una educación, o sea, informarles la importancia de qué sería lo bueno para su salud y lo que no sería tan bueno. Si vos en tu casa la Coca-Cola forma parte de tu... O sea, no voy a juzgar ni voy a decir nada. Cada uno es libre en la elección del producto, ¿no?, que consume, pero tienen que tener claro que está comprobado que lleva a la larga promoción de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Si es que vos tomás Coca-Cola en vez de tomar agua, bueno, a nivel nutricional el aporte va a ser muy mínimo. Lo que sí te va a aportar son grandes problemas a nivel de lo que sería salud, ¿bien? Y ni hablar de trastornos de alimentación en muchos casos,
Bueno, pero también ahí en esto entramos en otros factores externos que van a jugar, eh, que son claves, porque generalmente puede haber una alimentación saludable, pero sabemos que tenemos un contexto social en donde las redes sociales, TikTok y todo eso promueven estereotipos de belleza, y ahí se juegan otros factores que también, además de una poca información de la alimentación saludable sumado a factores externos, tenemos adolescentes con todo no todos, gran parte de los adolescentes con trastornos de alimentación, ¿no? Y ahí, bueno, bulimia, anorexia, etcétera, etcétera. Entonces es clave desde edades tempranas informar esto. Lo importante de todo esto, que si bien no se cumple, nosotros sabemos que actualmente hay una visibilización de lo que sería dietas saludables de dietas no saludables. Si nosotros pensamos, cuando nosotros íbamos al jardín, no ocurría tanto eso, no se decidían días en los cuales hoy comes frutas, hoy comes algo que elaboró la familia en su casa. No existía, vos llevabas o comprabas lo que generalmente lo no saludable. Al menos hoy yo creo que se empieza a visibilizar, y por eso es clave la educación, ¿no? Que también se puede pasar a otro extremo, también, ¿no? Yo creo que todo puede ser un balance. Pero también hay que ser consciente de toda la liberación de dopamina que generan a corto plazo este tipo de sustancias, y cómo las azúcares y grasas nos generan una respuesta inmediata en relación a la liberación de estas dopaminas, y lo que nos hacen es ir a consumirlas cada vez más, ¿no? Y el daño que lleva en muchos casos a nuestro sistema, principalmente a las neuronas y a largo plazo a enfermedades neurodegenerativas, como se ve con Alzheimer, demencia senil, que fue producto de una dieta basada netamente en alto contenido de grasas. Pero bueno, no me quiero ir más de esto porque esto es como mucho más para discutir, y bueno, y es un tema hermoso que tendría que abarcarlo un poco más, ¿bien? Las personas o sujetos que no cumplan con todas estas disposiciones de la ley, ahí estoy viendo que están escribiendo algunos de ustedes, voy al chat, así lo abro. Eh, eh, Dice que sacar fotos de lo que se elabora antes no sucedía. Estoy leyendo lo que ustedes han puesto, que estoy leyendo todo mal porque estoy también como compartiendo las clases que me pidió acá el chat. Miren qué interesante, antes no lo hacía, ahí les compartí las clases en el chat. Lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, perdón. Recién lo veo que se puede hacer, Google Meet lo habilitó. ¿Qué me pusieron en el chat? Sí, no se cumple, profe, exacto, si pasa en las escuelas. Ivana puso, si hoy en los colegios se cambian los menús, se especifican los ingredientes, cantidades, y se tiene que sacar fotos de lo que se elabora. Antes no sucedía. Bueno, eso es re interesante, eso es clave. Hay como políticas más claras en función de una ley de la importancia de expresar los ingredientes que estamos consumiendo, y también hay como un cuestionamiento de todo lo que estamos haciendo mal o lo que hicimos mal en función de las estadísticas, que son las que yo les comentaba, en función de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles sanciones pueden tener los establecimientos que no cumplan con con la ley? Son apercibimientos, multas, puede haber clausura. Por eso es importante, cuando se determina algún establecimiento que no esté cumpliendo con los parámetros, valores mínimos y valores máximos de cada uno de los ingredientes que tiene un producto, se informa, y esa empresa puede tener apercibimiento, multa, clausura, bien, en casos muy extremos. Bien, esta vigencia yo se las puse en función cuando salió la ley, bien. Estas disposiciones, cuando sale la ley en el 2022,
se establece que se debe cumplir un plazo no mayor de 120 días, que involucra 120 días, 6 por 3, 12, 6 meses, bien, las grandes empresas ya tenían que empezar a cambiar el rotulado, salvo las medianas y pequeñas empresas, tenían un tramo 1 y después tenían un tramo 2 y tenían hasta un año después para que todos sus productos tuvieran el nuevo etiquetado y rotulado. A ver, una de las cosas que pasaron generalmente, muchas empresas tuvieron que hacer inversión de maquinaria, reestructuración, regeneración de nuevos productos, repensar valoración de si tenían un producto que antes era muy consumido y después pasó a tener exceso en todo, generar un producto que tuviera exceso en alguno de los, tuviera menos rótulos, ¿bien? Porque claramente la población se empezó a cuestionar cómo elegía esos alimentos y generalmente todo el mundo, a mí me pasa, cuando yo voy a comprar un yogur o lo que compre, generalmente yo lo que miro es, bueno, este tiene exceso en azúcar, no lo compro este que no tiene. Hay una conciencia más clara de la elección del producto. Entonces esto es importante, ¿bien? Que vaya a disminuir o no vaya a disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles es otra cosa. Ahí habría que ver las estadísticas. De hecho, les encontré un trabajo de investigación que ya se los voy a comentar, que muy interesante, de qué efectos ha tenido la ley. ¿Bien? Bueno, acá se da la vigencia que se da para las pequeñas y medianas empresas. Acá no les voy a leer la conclusión en forma general, pero sí tengo en mi cabeza algunas de las cosas que quiero compartirles. A ver, la forma en que nosotros nos alimentamos claramente va a depender de muchos factores. Vimos factores internos y factores externos. ¿Recuerdan en la clase que vimos temprano? ¿Qué genera todo esto? Tener información clara de que el alimento que nosotros consumíamos antes de la ley tiene exceso en azúcar, exceso en grasas totales, exceso en energía, tiene edulcorantes y tiene cafeína, la elección mía de elegir ese producto es una elección consciente. ¿Bien? Ya no lo elegimos por el sabor o porque nos gusta más, sino elegimos, ya sea porque, bueno, si quieren seguir comiéndolo está bien, por calidad y por menor cantidad de rótulos algunos eligen, porque están buscando una alimentación diferente. ¿Bien? Generalmente, si la persona tiene una ESNT, que es una enfermedad crónica no transmisible, lo que uno haría es, con información clara que te da ya sea el cardiólogo, el diabetólogo, de decir, no podés consumir alimentos con exceso en azúcares o en grasas, la elección va a ser clara porque vos vas a elegir el alimento en función de que no tenga esos sellos. ¿Está? Entonces, esa es una importancia de esta ley. ¿Qué otra cosa? La información nutricional obligatoria es clave y debe estar en todos los alimentos. Se debe aclarar ya que se usa edulcorantes y que se usa cafeína. Antes eso no estaba y es clave. Específicamente, si tiene edulcorantes no lo pueden tomar los niños. ¿Bien? Entonces, eso también va a evitar la generación o el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles en menores de edad o adolescentes. ¿Bien? ¿Qué otra ventaja más? Esta ley, como quedó, para hablarlo así como en una frase, no, esta ley tuvo modificaciones. Les voy a compartir una de las modificaciones claves que se ha hecho a la ley en diciembre del 2024, o sea, el año pasado, a fin de año.
del gobierno de cambios en la ley de etiquetado frontal que había generado polémicas en su debate y que está vigente desde el 20 de agosto del 2022 y con la publicación en el boletín oficial de una serie de actualizaciones al manual de la ley, ahora se busca adecuarla a los estándares internacionales. Dicen fuentes oficiales, la ANMAT realizó una revisión del manual de aplicación de la ley y ahora se van a mostrar en el paquete, en el etiquetado, los ingredientes que se añaden para la elaboración de un alimento. Es decir, cuando tiene más azúcar, más grasa, más sodio y calorías, además de las que posee el producto en sí. Estamos en contacto para hablar de este tema con Sergio Britos, que es profesor de la carrera Nutrición en la UBA y en la UCA. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos si ustedes sienten que sirvió de algo este etiquetado frontal que tuvimos estos últimos 2 años con esos sellos negros impresionantes en los paquetes de los alimentos. Bueno, en realidad, si ha servido o no todavía es un interrogante, ya que en realidad es poco todavía el tiempo como para hacer una evaluación. A nosotros nos gusta siempre las métricas evaluativas de las acciones. Nosotros estamos terminando justamente una encuesta que realizamos hace 3 meses atrás, y ahí tendremos una primera idea acerca de qué pudo estar pasando. Claro. Efectivamente, en este tiempo, obviamente, el etiquetado ha ganado conocimiento en la gente. Muchas personas lo consideran útil como un dispositivo que permite conocer mejor la composición de un producto, pero bueno, todavía no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con el uso y la mejora o no en la calidad de la alimentación de nuestra población. Eso es el gran interrogante que todos estamos queriendo conocer. Claro. En ese marco se introducen estas modificaciones que usted comentaba en el día de ayer, en 2 disposiciones de ANMAT, que de alguna manera perfeccionaron, a juicio nuestro, creo que son un avance y perfeccionan la forma de aplicación concreta del etiquetado en los alimentos, ya que vuelve de alguna manera a poner los famosos octógonos negros en el espíritu de la propia ley, que es comunicar a la población a través de estos octógonos los nutrientes, azúcares, grasas saturadas, sodio, que se añaden a los alimentos, pero sin contabilizar en algunos casos los nutrientes críticos que son propios de la naturaleza del alimento, de la matriz alimentaria. Yo creo que esta... Sí, perdón. No, perdón, en este punto quería intervenir porque le quería que nos aclare esto. Por ejemplo, claro, son cosas agregadas o elementos grasa, sodio, agregados a los que en sí posee el producto. ¿Podría ejemplificarnos, por ejemplo, qué producto tiene determinados nutrientes y cuáles serían los agregados? Cuando usted agrega, por ejemplo, una fruta, ya sea entera o en trozos, generalmente en trozos, a un alimento, como parte de la fruta, obviamente cada vez que comemos una manzana, una naranja, una banana, estamos ingiriendo azúcar porque forma parte de la matriz alimentaria de la propia naturaleza de una fruta. Pero eso no es un azúcar agregado industrialmente, sino que, como acabo de decirlo, forma parte de la naturaleza del producto. Entonces, agregar un trozo de fruta, por ejemplo, un yogur, no implica estar agregando azúcar con fines de edulcorante, sino básicamente estar de alguna manera variando la conformación del yogur para que además de yogur usted pueda estar comiendo frutas. Entonces, eso no es un agregado de un nutriente crítico. Si usted le agrega, por ejemplo, sodio a un queso untable, la disposición que estaba vigente hasta anteayer hacía que se disparen los sellos, por ejemplo, de grasas de un queso untable, y la grasa de un queso untable es la misma grasa que tiene la leche. Con lo cual, eso es lo que esta disposición está de alguna manera perfeccionando, separar y dejar bien discriminados, por un lado, el contenido intrínseco, natural de los alimentos en estos nutrientes críticos, de lo que se agrega industrialmente y se conoce en nuestra jerga como nutrientes críticos añadidos a los alimentos. Sergio, aquí está el doctor Alberto Cormillot para dialogar con usted. Buen día, Sergio. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te va? bien, ¿Cómo bien. andás? Sergio, yo quería preguntar si en la actualidad hubo algún estudio que mostrara reducción en la cantidad de calorías consumidas en una población desde la aplicación del etiquetado. No todavía, Alberto, no todavía. Como vos sabés, nosotros acabamos de realizar una encuesta en el marco de un
programa de investigación en la UCA y estamos en pleno procesamiento de esos datos. Supongo que los vamos a tener en febrero. Pero fuera de esto, yo no conozco ningún estudio que haya analizado, como vos decís, el real comportamiento de las personas en términos de modificación de las compras o de los hábitos alimentarios. Sí hay algunos estudios hechos por el propio Ministerio de Salud, por UNICEF también, que hacen alusión a el grado de utilidad que la gente le adjudica a los sellos negros, la propensión a utilizarlos, pero no la utilización y los resultados propios de esa utilización todavía. Uh-huh. Y con respecto a los efectos concretos, ¿en alguna población se redujo la hipertensión o el exceso de peso o la hipercolesterolemia desde la aplicación de los sellos? No, la verdad es que no hay estudios que hayan demostrado impacto en lo que vos, yo y todos los que estudiamos esto lo llamamos los outcomes de salud, digamos, en los resultados en términos de salud. Obviamente que esperar resultados tan importantes con una sola medida como es el etiquetado frontal, desde ya es muy ambicioso, porque en general la hipertensión, la obesidad, diabetes, hiperglucemia, digamos, requieren múltiples intervenciones, pero concretamente hasta el momento lo único que se conocen, hay algunas interesantes evaluaciones en Chile que implementó el etiquetado frontal algunos años antes que nosotros, que muestran algunos cambios en cuanto a la elección de algunos alimentos que son poco saludables y cierta mejoría en la calidad de dieta. Ahora, que eso se traduzca a menos prevalencia de enfermedades crónicas todavía no ha sido... No hay resultado. Yo quiero hacer un comentario. Sergio Brito. Bueno, les corto acá porque, bueno... del gobierno de cambios en la ley. Así continúo. Bueno, ahí se ve claramente cuáles son los cambios que se hacen en los diferentes productos en relación a diciembre del año pasado. ¿Quién presenta todos estos cambios? Los presenta la ANMAT y presentan algunas modificaciones en la ley sobre el etiquetado frontal que principalmente van a evitar confusiones y facilite la lectura de los octógonos. Principalmente se plantea que los cambios en la publicidad permiten que la implementación de la ley sea más clara y visible. Antes se consideraban los nutrientes críticos que ya estaban presentes en formas naturales en el alimento, lo que generaba confusión. Ahora los sellos advierten respecto de los nutrientes agregados. Es así que, por ejemplo, si nosotros consumimos manteca que tiene alto contenido en grasa, pero en realidad es grasa que tiene naturalmente la leche, ¿bien? Entonces claramente iba a tener exceso en grasas o podía existir. Ahora no va a existir, salvo ese octógono negro, salvo que se le agregue sodio, ¿bien? Antes, por ejemplo, también un alimento con sellos no podía declarar ningún aspecto nutricional positivo. ¿Lo recuerdan que se los expliqué? Al menos un sello no podía poner nada positivo. No podía decirse que, por ejemplo, tenía alguna claims, tenía omega 3, estaba producido por alguna institución científica, por un instituto de investigación, por ejemplo. Ahora se pueden destacar otras cualidades, siempre y cuando esas cualidades no tengan que ver con los nutrientes declarados en exceso. ¿Está? Más o menos, esos son los cambios hasta ahora. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dio el profesor de la UCA, que cuando nosotros comemos una mermelada de naranja, bien, claramente, naturalmente va a tener un azúcar que forma parte natural de la fruta, bien. Entonces ya el octógono, exceso en azúcar, no lo debería tener, bien. Otro caso común es el caso, por ejemplo, de frutos secos envasados. ¿Vieron, por ejemplo, aquellos que se hacen con la pasta de maní, que tienen alto contenido en grasas? Antes podían tener etiquetas de advertencia debido a las grasas naturales que tienen estos frutos, ¿no? Con la nueva normativa y el cambio de diciembre del 2024,
esos alimentos como almendras, maní, podrán recibir solamente sellos de exceso en sodio, exceso en grasa, si contienen sal o aceites añadidos. Si no se le agrega sal o un aceite añadido, no va a tener ningún octógono, ¿ok? La manteca. La manteca posee alto contenido de grasa intrínseca, entonces ahora ahí se metería el sello exceso en grasa, salvo que a esa manteca se le agregue sodio, que generalmente el sodio es un potenciador del exceso en grasas o en azúcares. Los sellos ahora reflejarán únicamente los componentes añadidos durante la producción, como azúcar adicional, sodio, excluyendo los nutrientes intrínsecos propios de la materia prima con la cual se elabora ese determinado alimento. ¿Está? Yo acá les puse todo lo que sería el etiquetado y rotulado de, parece un yogur, este envase. Bueno, ahí se ve la denominación del producto, los sellos donde están generalmente, dónde es el país que se produce, el contenido neto, identificación de origen, toda la información que es obligatoria en cualquier alimento producido en Argentina. ¿Está? En cuanto a la publicidad, es otro de los cambios que nos lo dijo recién en la nota que les compartí. La ANMAT reforzó restricciones para productos con sellos de advertencia, especialmente dirigidos a niños y adolescentes menores de 16 años. Según la nueva disposición, queda prohibida la promoción de alimentos y bebidas envasadas que utilicen elementos atractivos para esta franja etaria. O sea, no pueden tener ni colores llamativos, ya sabemos que no puede haber personajes infantiles, bandas sonoras diseñadas para captar la atención. Por otro lado, la normativa exige que toda publicidad destinada al público en general incluya información clara y veraz de los sellos de advertencia, edulcorante o cafeína. O sea, si yo estoy promoviendo un determinado alimento, tengo que decir, ese alimento tiene estos sellos, además tiene cafeína y además tiene edulcorante, que no están permitidos en niños. ¿Está? Y también, además de todas esas disposiciones, sigue estando como base de la naturaleza de la ley potenciar el consumo responsable, evitar engaños o ambigüedades en la presentación de los alimentos. ¿Está? Bueno, cuando ahí les decía que hay un estudio en Chile que se hizo en una encuesta para llegar a determinar el impacto que tuvo la utilización de este tipo de que tuvo el etiquetado frontal en los últimos años, desde el 2016, ese estudio yo lo tengo, se los voy a compartir así ustedes lo leen. ¿Les parece? Dale, profe. Bueno, perfecto. Finalizamos Sí, profe. la clase ahora.